¿Qué tal? Bienvenidos a Medical Ed. El día de hoy con un video sobre fisiología cardíaca, particularmente el tema de corazón como bomba, que es, digámoslo así, el punto de partida para este módulo de videos que van a hablar con respecto al sistema cardiovascular. Y para ello debemos comenzar con un poco de anatomía del corazón. El corazón es un órgano que se encuentra justamente en un espacio que se llama mediastino. El mediastino tiene varios límites, ¿no? Como es un espacio, tiene límite arriba, abajo, a los lados, adelante y atrás. El límite superior del mediastino es el opérculo torácico, o sea, el espacio que permite la entrada superior al tórax. El límite inferior del mediastino es el diafragma, el músculo primario de la respiración. Hacia los lados se encuentran los ilios pulmonares, derecho e izquierdo. Hacia adelante su límite es el esternón y hacia atrás su límite es justamente la columna. ¿De acuerdo? Entonces, ya que imaginamos ese espacio, tenemos que considerar que en el espacio existen diferentes estructuras que van a estar justamente llenándolo. ¿De acuerdo? Otra división del mismo mediastino es el mediastino superior e inferior. Para esto debemos de trazar una línea imaginaria que inicia en lo que es el ángulo de Lewis, o sea, el punto entre el manubrio y el cuerpo del esternón, y esa línea imaginaria va a dirigirse hacia atrás, hacia lo que es la cuarta vértebra torácica. Lo que está arriba de esa línea imaginaria es mediastino superior y lo que está por debajo es mediastino inferior. En el mediastino inferior se van a encontrar tres espacios, que es anterior, medio y posterior. Justamente el mediastino medio es el espacio específico en el que vamos a encontrar al corazón, porque adelante del corazón va a haber ciertas estructuras, sobre todo grandes vasos, timo en el caso de los niños, y hacia atrás del corazón van a estar sobre todo lo que sería esófago, lo que sería venas cavas y demás estructuras vasculares, ¿de acuerdo? En este mediastino medio, el corazón va a estar cubierto por una capa de tejido conectivo que se llama pericardio. Y un poco más adentro se encuentra el corazón per se, ¿de acuerdo? Lo que debemos de recordar siempre es que el corazón tiene básicamente 4 cámaras, ¿de acuerdo? 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Comenzando con las del lado derecho, aquí tenemos a lo que se conoce como aurícula derecha. A la aurícula derecha van a drenar todas las venas grandes de nuestro cuerpo, particularmente dos, lo que sería la vena cava superior, que es esta de aquí, y la vena cava inferior, que traen, por ende, la circulación venosa de cabeza y extremidades superiores, así como también toda la circulación venosa de extremidades inferiores respectivamente. Estas venas cavas van a drenar a la aurícula derecha y la aurícula derecha posteriormente va a llevar la sangre hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Que con respecto a su ventrículo del lado izquierdo es de un tamaño y de un grosor miocárdico más pequeño, ¿sí? Lo que separa a la aurícula del ventrículo derecho son válvulas auriculoventriculares. Esta válvula en particular recibe el nombre de válvula tricúspide, ¿de acuerdo? Que permite entonces la comunicación entre estas dos cámaras. Cuando la sangre va hacia el ventrículo derecho, esta, una vez que se contrae el corazón, es expulsada hacia esta arteria que es la arteria pulmonar, que a su vez también está separada del ventrículo por medio de una válvula semilunar. Esta válvula lleva el nombre de válvula pulmonar. La arteria pulmonar entonces va a dar una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda que se van a dirigir hacia los pulmones. Algo bien interesante es que normalmente en las representaciones gráficas las venas los ponemos en color azul y las arterias en color rojo. Sigue la lógica las venas cavas, pero cuando hablamos de la arteria pulmonar, ¿por qué lo ponemos en color azul? Realmente la definición de una arteria y una vena es que la arteria lleva sangre del corazón hacia los tejidos y las venas de los tejidos hacia el corazón. Normalmente las venas traen sangre desoxigenada, por eso las ponemos en color azul, pero hay ciertas excepciones. La arteria pulmonar, a pesar de que va del corazón hacia afuera, no lleva sangre oxigenada. Lleva sangre desoxigenada, producto de todo lo que es el metabolismo sistémico, y desde el ventrículo derecho la arteria pulmonar va a llevar la sangre desoxigenada a los pulmones, que se van a encargar de ¿qué? De justamente permitir el intercambio gaseoso y de ahora sí generar un aumento en el oxígeno. Por ende, la arteria pulmonar, la vemos aquí,
en color azul, porque es sangre desoxigenada. Ya que se da el intercambio gaseoso, toda esta sangre, ahora sí, oxigenada, va a llegar por medio de las 4 venas pulmonares que aquí vemos, ¿sí? Estas venas pulmonares van a drenar en la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda va a llevar la sangre desde este espacio hacia el ventrículo izquierdo. De igual manera, a través de unas válvulas auriculoventriculares, que en este caso recibe el nombre de válvula mitral. Cuando la válvula mitral se abre, permite el paso de la sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo la va a inyectar a través de esta arteria, que es la arteria aorta, que va a estar comunicado con el ventrículo izquierdo gracias a la válvula aórtica, ¿sí? Las válvulas aórticas y pulmonares normalmente tienen 3 valvas, ¿sí? Cada una de ellas tiene 3 valvas. En cambio, las auriculoventriculares depende. La tricúspide, como dice su nombre, tiene 3 valvas, y la mitral tiene en su lugar 2, ¿de acuerdo? Ya que la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo, va a generar una aorta ascendente que después se dobla y forma el arco aórtico, que pasa en relación con lo que ya habíamos visto, que es la arteria pulmonar, y después se hace arteria aorta descendente. Y estos 3 vasos son los 3 vasos principales que van a emanar del arco aórtico, que sería, primeramente, el tronco brachiocefálico arterial derecho, que es este de aquí. Después está la arteria carótida común izquierda, y finalmente la arteria subclavia izquierda. Entonces, a manera muy general, esas son las estructuras que componen precisamente al corazón, ¿sí? ¿Cuál es la función? Irrigar prácticamente a todo el cuerpo. Y también, como irriga todo el cuerpo, se tiene que irrigar a sí mismo. Y el corazón se irriga gracias a sus arterias coronarias, ¿de acuerdo? Las arterias coronarias salen de unas estructuras aquí en el inicio de la arteria aorta que se llaman senos de Valsalva. Los senos de Valsalva forman entonces la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La coronaria derecha va a tener 2 principales ramas, que son la arteria marginal y la arteria descendente posterior. La marginal se encarga de irrigar la parte superior de lo que es el ventrículo derecho, y también los nodos sinusal y auriculoventricular. Cuando da la vuelta y se encuentra ya en la parte posterior del corazón, en la mayoría de las personas, la coronaria derecha también da la arteria descendiente posterior. ¿Por qué digo la mayoría? Porque hay personas en donde esta descendente posterior la da la coronaria izquierda o la dan al mismo tiempo. Ese es lo que conocemos como el concepto de dominancia. Si la coronaria derecha me da la descendente posterior, entonces esa persona tiene dominancia derecha. Si la coronaria izquierda me da la descendente posterior, esa persona tiene dominancia izquierda. Y si la dan las 2 al mismo tiempo, se le llama codominancia. ¿Ok? La descendente posterior irriga básicamente lo que es la parte posterior del ventrículo, ¿sí? Y además, muy importante, irriga el tercio posterior del septo interventricular, que es este espacio que delimita a un ventrículo de otro. En cambio, la coronaria izquierda va a dar siempre una rama que es la descendente anterior. Esta arteria descendente anterior irriga en su totalidad al ventrículo izquierdo. Irriga además los 2 tercios anteriores del septo, gracias a que esta arteria da ramas que se llaman ramas perforantes, ¿sí? Que se van a encargar de meterse y de irrigar a esta porción, ¿sí? A este tabique o septo interventricular. Y también van a irrigar al ápex cardíaco, que sería esta parte. ¿Ok? Además, la coronaria izquierda, siguiendo su trayecto, va a dar la rama circunfleja, que va a encargar de irrigar lo que es la parte lateral del ventrículo izquierdo. Muy bien, entonces es la manera en la que a grosso modo se irriga el corazón a sí mismo, ¿sí? Ahora sí, ya que conocemos las bases anatómicas del corazón, podemos empezar a hablar de la fisiología. Y el tema más importante de este video es hablar del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco son aquellos acontecimientos que ocurren, ¿sí? Son tanto acontecimientos mecánicos como acontecimientos eléctricos que ocurren en cada latido cardíaco, ¿okay? Y estos acontecimientos los resumimos en 4 fases. La fase 1 es la fase de llenado ventricular y es cuando el corazón se va a empezar a llenar de sangre, ¿sí? Siempre el corazón tiene algo de volumen ahí adentro, ¿sí? No se puede quedar vacío por cuestiones hemodinámicas, siempre hay algo de volumen. Pero en la fase de llenado ventricular se caracteriza por tener las válvulas auriculoventriculares
abiertas, tanto la mitral como la tricúspide. ¿Okay? Eso va a permitir que primero haya un llenado rápido, ¿sí? O sea, que rápidamente la sangre caiga tanto de la aurícula al ventrículo derecho como de la aurícula al ventrículo izquierdo, y es un llenado pasivo, ¿sí? Se hace sin necesidad de contracción. Ese llenado rápido va seguido después por un llenado pasivo, ¿sí? Pero ahora un llenado lento. Y a esta fase, que es dentro de la misma fase 1, se le conoce como diástasis, ¿sí? En promedio, el llenado pasivo corresponde a un 80% del llenado ventricular. El 20% restante se da gracias a la contracción auricular. Las aurículas pueden contraerse y, por así decirlo, darle una ayudada a este llenado, y entonces esto corresponde al 20% del llenado total. Muy bien. Una vez que se acaba el llenado ventricular, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Las semilunares en el llenado ventricular, en la fase 1, estaban cerradas, ¿sí? Ahora, cuando se acaba la fase 1, tanto válvulas auriculoventriculares como válvulas semilunares están cerradas. ¿Y esto qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar que ya el volumen no cambie en esa cámara. Por eso sucede algo que se llama contracción isovolumétrica, en donde el corazón se va a empezar a contraer y como ninguna de las válvulas se abre, la presión en ese espacio va a aumentar mientras que el volumen no cambia. Por eso es isovolumétrica. Iso significa igual, entonces un volumen igual, ¿vale? Lo único que va a empezar a subir va a ser la presión, ¿de acuerdo? En el ventrículo derecho, la presión va a empezar a subir hasta alcanzar los 8 milímetros de mercurio, mientras que en el ventrículo izquierdo va a subir alrededor de 80 milímetros de mercurio. Cuando sobrepasan estos límites, la presión en ese espacio es tan, pero tan alta que alguna válvula se tiene que vencer. ¿Y cuál válvula se va a tener que vencer? Se van a vencer las válvulas semilunares, o sea, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Cuando se vencen esas válvulas, llegamos a la fase 3, que corresponde a la fase de eyección. En la fase de eyección, toda la sangre va a salir disparada a través de las arterias pulmonares y también de lo que es la arteria aórtica, ¿ok? Una vez que sale la sangre, va a tener primero una fase de eyección rápida y posteriormente una fase de eyección lenta, ¿de acuerdo? Una vez que sale cierto porcentaje de líquido que hay en los ventrículos, lo que va a suceder es que, como ahora la presión es más alta en la arteria aorta que en el ventrículo izquierdo y en la arteria pulmonar que en el ventrículo derecho, hay algo que se llama contrapresión, ¿sí? Como la presión es más alta en el compartimento que sigue, ¿qué va a suceder? Las arterias semilunares que se habían abierto en la fase de eyección se van a cerrar y entonces ya no va a permitir el paso de la sangre. Las auriculoventriculares desde este momento estaban cerradas, ¿sí? Las semilunares se abrieron y aquí en el fin de la fase 3 se cerraron. Entonces, cuando inicia la fase 4, que es la fase de relajación isovolumétrica, tanto válvulas auriculoventriculares como válvulas semilunares están cerradas, lo que va a decirnos que el volumen no va a cambiar y el corazón se va a empezar a relajar. A esa fase le conocemos como fase de relajación isovolumétrica, ¿sí? Una vez que esa sangre sigue sin cambiar, entonces va a suceder que nuevamente la sangre que está retornando de los pulmones y de la circulación sistémica va a empezar a generar presión, presión, presión en las aurículas y van a generar que entonces las válvulas auriculoventriculares se venzan. Y empiece de nueva cuenta la fase 1 de llenado ventricular. Y así es como iniciamos entonces un nuevo ciclo cardíaco. Además de estas 4 fases, podemos también englobar el ciclo cardíaco en 2 periodos, el periodo de sístole y el periodo de diástole. El periodo de sístole es cuando el corazón se contrae, ¿sí? Entonces, el periodo de sístole abarca la fase 2 y la fase 3 del ciclo cardíaco, ¿sí? Mientras la fase de relajación o en la fase en donde no se está contrayendo se le llama diástole, que sería la fase 4 y la fase 1. Normalmente la diástole dura más que la sístole y es ahora un tema que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Cuando pasemos a la segunda mitad de este video. Justamente todos estos eventos que suceden en el ciclo cardíaco también pueden ser acoplados
con lo que pasa a nivel del volumen, con lo que pasa a nivel de la actividad eléctrica y con lo que pasa a nivel justamente de los sonidos que emana el corazón con todos estos pasos. Estos acontecimientos que van en relación y que se mantienen siempre en conjunto pueden ser representados en este diagrama que recibe el nombre de diagrama de Wiggers. Aquí tenemos precisamente al diagrama en donde podemos ver en color rojo la curva que va a tener de presión tanto ventrículos y aurículas. En color azul la curva de cambio de volumen a nivel ventricular. En color anaranjado el electrocardiograma que representa la función eléctrica del corazón. Y en color rojo nuevamente el fonocardiograma que nos va a hacer alusión a los sonidos que ocurren en el ciclo cardíaco. Precisamente vamos a ir relacionando cada uno de estos eventos. En un inicio, la presión, ¿sí?, a nivel auricular aumenta, ¿sí? Es una presión que aumenta, ¿por qué? Porque se relaciona con el final de la fase 1 del llenado ventricular. Esa contracción hace que estas aurículas se contraigan, ¿sí? A nivel de volumen, lo que tenemos es que como se contrajeron las aurículas, nos da un piquito más de volumen que hace que el volumen, si yo me sigo acá, llegue aproximadamente a 120 mililitros a nivel del ventrículo. ¿Sí? Entonces, la contracción auricular se relaciona con un aumento en el volumen del ventrículo y además tiene una relación con el electrocardiograma. ¿Por qué motivo? Porque para que se contraigan las aurículas tiene que haber primeramente una onda P. La onda P representa en el electrocardiograma la despolarización de las aurículas. Entonces, primero las aurículas se despolarizan, lo que permite que se contraiga la aurícula y después que aumente el volumen en el ventrículo, ¿de acuerdo? Ya que suceden estas tres cosas, vamos a entrar ahora sí a la fase 2, que es la fase de contracción isovolumétrica, en donde lo que tenemos es que de manera rápida la contracción isovolumétrica permite que se empiecen a contraer los ventrículos y entonces el ventrículo izquierdo, que es el que vemos representado aquí, va a llegar hasta una presión de aproximadamente 80 milímetros de mercurio, que es lo que sucede aquí en la fase 2, ¿de acuerdo? Por otro lado, vemos que esto se correlaciona en el electrocardiograma ¿con qué? Con la despolarización ventricular, que sería el complejo QRS, ¿sí? El ventrículo se despolariza y ahora sí entonces puede eyectar o puede primero contraerse para posteriormente eyectar su volumen. Hasta el momento en el fonocardiograma no hemos visto nada. Pero ¿qué sucede? Inmediatamente después de el complejo QRS y de este aumento en la presión, vemos un primer ruido en el fonocardiograma, que sería el S1. ¿Qué significa el S1 en el fonocardiograma? El S1 corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las válvulas auriculoventriculares, cuando se cierran, hacen que se emana una vibración hacia los ventrículos y las paredes entonces suenan, ¿de acuerdo? El S1 es un ruido que es más prolongado, pero de una menor intensidad. Entonces, el fonocardiograma se correlaciona con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Cuando se cierran, ahora sí, se puede dar la fase de contracción, aumenta la presión y entonces, ¿qué es lo que vemos? Ya que aumentó la presión, se vence el límite de 80 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo y empieza a eyectarse, o sea, empieza la fase 3. En la fase 3 lo que vemos sobre todo es el cambio en la curva del volumen. Como de tener 120 mililitros, el volumen va a bajar, va a bajar, va a bajar hasta llegar a un límite inferior de 50, ¿de acuerdo? Lo que dijimos anteriormente, en donde el ventrículo tenía siempre un límite inferior, recordemos que este no se puede quedar sin sangre. Por ende, aquí vemos justamente que el ventrículo, una vez que eyecta esos 70 milímetros aproximadamente, pasa de tener 120 a 50 y se queda con esa cantidad. ¿Sí? Ya que eyectó, se cierran nuevamente las válvulas, ¿sí? Y entonces tenemos ahora sí un segundo ruido. Un segundo ruido que es de mayor intensidad pero de menor duración, a ese le llamamos S2. Entonces aquí tenemos el S1, que sería el cierre de las válvulas AB, y el S2, que es el cierre de las válvulas semilunares. Pueden existir otros ruidos, sobre todo a este y a este nivel, que sería S3 y S4. El S3, por ejemplo, aparece
en situaciones de sobrecarga ventricular y es un signo muy específico de insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? En ciertos individuos, sobre todo cuando son niños, puede aparecer de manera normal. Y el S4, que sería un ruido de galope que aparece antes del S1, ¿sí? Se suele relacionar con patologías que van de la mano con, sobre todo, un aumento en lo que es la dureza de las aurículas, ¿vale? Pero suele ser también difícil llegar por ahí a escucharlos. Los principales son S1 y S2 y son los que siempre hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Siguiendo entonces con nuestro diagrama de Wiggers, lo que sucede una vez que se eyecta y se llega a la relajación volumétrica es que nuevamente aparece despuesito de el S2 aparece una onda P. La onda P, ¿qué nos va a decir? Que sucede la despolarización de las aurículas, que se contrae la aurícula y entonces el volumen aumenta un poquito. Ese 20 a 30% que dijimos que le corresponde a la contracción auricular, pues es lo que vemos representado aquí en esta curvita. Eso hace que llegue hacia los 120 mililitros, que entonces le continúe un complejo QRS, se despolarice el ventrículo y nuevamente tengamos entonces una ¿qué? Una contracción isovolumétrica y después una eyección. Entonces, todos estos eventos, el evento de cambio de presión, el evento de cambio de volumen, el evento de actividad eléctrica, ¿sí? Y el evento de los sonidos que emana el corazón, se pueden justamente relacionar con cada una de las fases del ciclo cardíaco. Siguiendo con el tema, hay un concepto que hay que tener siempre bien en mente y es el gasto cardíaco. Pero para entender el gasto cardíaco debemos conocer cuánto dura todo este ciclo del que ya hablamos. ¿Cuánto dura el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco y la duración, ¿sí?, de cada ciclo se va a obtener de la siguiente manera. Hay que dividir 60, que es la cantidad de segundos que tiene un minuto, entre la frecuencia cardíaca, o sea, los latidos que hay por minuto. Hagamos el siguiente ejemplo. Una persona que tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Para obtener la duración de cada latido hay que dividir 60 entre 75. Hago la operación y el resultado es 0.8 segundos. O lo que sería igual a 800 milisegundos. Es lo que duraría el ciclo cardíaco en caso de que la persona tenga una frecuencia de 75. Si yo tengo una frecuencia aumentada, por ejemplo, una frecuencia de 100, ahora no duraría 800 milisegundos, duraría menos, duraría 600 milisegundos, porque tengo más latidos, entonces cada latido va a durar menos, ¿ok? En el caso de esta persona con una frecuencia de 75, esos 800 se dividen de la siguiente manera. La sístole dura en promedio 300 milisegundos y la diástole dura en promedio 500 milisegundos. ¿Sí? ¿Por qué dura más la diástole? Dura más por diferentes cuestiones. En primera es la fase en la cual tiene que llegar la mayor cantidad de volumen a ese ventrículo y si llega buena cantidad de volumen, pues va a ser buena también la cantidad de eyección. Y segundo, y bien importante, tiene que ver con la irrigación. Las arterias coronarias irrigan al corazón durante la diástole. Entonces, si la diástole no es suficientemente larga para permitir esto, entonces el corazón va a estar mal irrigado. Lo que sí es que si yo aumento la frecuencia cardíaca, lo que se va a tener que comprometer sí o sí es la diástole. Entonces, a mayor frecuencia cardíaca, menor duración del ciclo en general, pero sobre todo menor duración de la diástole. Y ahora sí, para finalizar, tenemos un concepto que es el concepto del gasto cardíaco, que lo vamos a ver tanto en fisiología como ya en temas más avanzados de cardio. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que va a estar eyectando el corazón por minuto. ¿Okay? Esto va a depender sobre todo de dos factores. El gasto cardíaco se obtiene multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Qué es esto? El volumen sistólico va a ser el volumen que se eyecta, ¿sí?, en cada ciclo. ¿Sale? En promedio, si hablamos de una persona masculino, 70 kilos, con una frecuencia cardíaca de 75, ¿sí?, en promedio el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, ¿sí?, más o menos. Pero también hay que tomar en cuenta que la frecuencia no es un parámetro estático y que también el volumen depende de otros factores.
Si nosotros queremos calcular el volumen sistólico, debemos tomar en cuenta estos dos números. El volumen telediastólico, que es el volumen que queda al final de la diástole, y a esto restarle el volumen telesistólico, que es el volumen que queda al final de la sístole. Si recordemos nuestro diagrama, tenemos que la sístole estaría justamente entre S1 y S2. O sea, esto sería la sístole, esta fase, ¿de acuerdo? Y esta sería, voy a borrar un poco los ruidos, esta sería la diástole. Entonces, al final de la diástole, que sería aquí, más o menos el volumen que queda en el ventrículo son de 120 mililitros. Y cuando se acaba la sístole, ya que ha eyectado todo, el volumen telesistólico es aproximadamente de 50 mililitros, lo que nos dice que el volumen sistólico es igual a 120 menos 50, en total nos da 70, que es aproximadamente el volumen sistólico normal, ¿de acuerdo? Al porcentaje de volumen telediastólico que se va en cada eyección, se le va a llamar fracción de eyección, y también es un parámetro hemodinámico que nos ayuda para clasificar algunos estados patológicos, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a ver la regulación del gasto cardíaco con respecto a cada uno de sus componentes. La frecuencia cardíaca. Esta frecuencia está regulada por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque el nodo sinusal, que es quien controla la frecuencia cardíaca, tiene influencia del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Situaciones que aumenten la actividad simpática, por ejemplo, la fiebre, ¿sí? Por ejemplo, el ejercicio, en casos patológicos, el hipertiroidismo, generan un aumento en la producción y en la sensibilidad de las catecolaminas, como la adrenalina. Entonces, eso va a aumentar la frecuencia cardíaca y por ende puede aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? En el caso del sistema nervioso parasimpático, ¿sí?, un aumento de la liberación de acetilcolina, ¿sí?, puede producir bradicardia, o sea que disminuye la frecuencia y por ende a una frecuencia menor vamos a tener un gasto cardíaco menor. Esto de manera muy sencilla. El volumen sistólico, por su parte, es el que más determinantes tiene. Particularmente tiene 3 determinantes: la precarga, la contractilidad cardíaca y la poscarga. La precarga se define como el nivel de estiramiento que va a tener el miocardio una vez que se acaba la diástole, ¿sí? ¿A qué voy con esto? En la diástole, que es cuando se está llenando el corazón, ¿sí?, las células miocárdicas se van a empezar a estirar, ¿sí? Entonces, a mayor volumen le llegue a ese miocardio, mayor va a ser el estiramiento. Entonces, el nivel de estiramiento es lo que conocemos como la precarga. Y esto va de la mano con una ley, que es la ley de Frank-Starling. Esta ley nos habla de que a mayor distensión del miocardiocito va a ser mayor la fuerza de eyección que va a tener el corazón, ¿sí? Y entonces el principal factor que juega en la precarga es el volumen telediastólico. A mayor volumen va a ser mayor la precarga y a mayor precarga va a ser mayor gasto cardíaco. Entonces la precarga es directamente proporcional al gasto cardíaco, ¿sale? La contractilidad de igual forma es directamente proporcional al gasto cardíaco, porque la contractilidad es la fuerza de el miocardio para contraerse y eyectar. Si el miocardio es más fuerte, entonces mayor va a ser la cantidad de mililitros por minuto que salgan del corazón, ¿sí? ¿Y de qué depende? Depende sobre todo de la integridad de las fibras. Imaginemos un paciente que sufre un infarto agudo del miocardio y que tiene dentro de las secuelas patológicas necrosis de una parte del ventrículo. Estas fibras, al estar necróticas, ya no van a tener la función contráctil. Y entonces, como hay menos fibras que estén en integridad para contraerse, va a ser menor la contractilidad y va a ser menor el gasto cardíaco. Por eso, algunos pacientes desarrollan, posterior a un infarto, una insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Y el último factor es el factor de la poscarga, que es la fuerza que deben vencer los ventrículos para eyectar el volumen sistólico. La poscarga va a ser inversamente proporcional, porque si yo tengo más poscarga, quiere decir que hay más fuerzas que evitan el paso de la sangre. Entonces, a mayor poscarga, menor va a ser el gasto cardíaco. Y la poscarga, sobre todo, se relaciona con las resistencias vasculares periféricas, o sea, la fuerza que tienen los vasos de toda la circulación para impedir el paso del corazón. Los pacientes con hipertensión, por ejemplo, desarrollan un aumento en las resistencias vasculares. Eso va a hacer que el corazón se tenga que esforzar aún más y aún más y aún más en contraerse para mantener un gasto cardíaco igual.
Por ende, un cambio crónico de la hipertensión sería la hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo, como la poscarga está aumentada, tiene que engrosarse para poder vencer esa fuerza de cierta manera, ¿no? Y precisamente con este concepto culminamos el video de corazón como bomba, que repitiendo es la base para entender entonces ahora sí la fisiología cardiovascular. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en la próxima.